Iniciamos entonces, ya tenemos público suficiente. Irán ingresando más tardecito, yo estaré pendiente a los que hagan falta. Muy buenos días, Etiel, gracias por estar aquí. Bueno, de antemano agradecerles a todos los presentes, sobre todo a la Universidad SEC de Ecuador, por todo su apoyo, por estar aquí presentes, por su tiempo, por su dedicación, por este vínculo tan estrecho en cuanto a lo académico que hemos establecido durante estos últimos años. Karen, bienvenida. Karen es la directora de Extensión e Internacionalización de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Karen, agradeciéndote de antemano todo tu apoyo, todo tu tiempo, tu dedicación, por también favorecer, ¿cierto?, dar estos espacios de enriquecimiento académico. Muchísimas gracias, Karen, y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Andrea. Buenos días con todas y con todos. Para nosotros es un gusto la colaboración que tenemos con Corsalud. Hemos podido dinamizar mucho la cooperación. Estamos trabajando en unos proyectos muy interesantes también para poder tener precisamente estas miradas comparadas, estas actividades colaborativas entre ambos países. Quiero agradecerte mucho también, Andrea, por esta invitación en la cual nos complace que nuestro docente Cristian Stay pueda participar. Quiero darle la bienvenida a Cristian y agradecerles nuevamente por este evento y augurarles el mayor de los éxitos en la realización del mismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Karen, gracias, muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, en el marco de las actividades de internacionalización realizadas de la Red Colombiana de Internacionalización, adscritas a ASCUN, de Colombia en general, le damos la más cordial bienvenida al profesor Cristian Stay. Él es PhD en proyectos de innovación, ingeniero de formación, docente universitario e investigador. En más de 30 años de vida profesional se ha desempeñado en cargos directivos en consultoría. Ha dirigido proyectos a nivel nacional e internacional en el sector público y privado. Actualmente es miembro del Consejo Consecutivo del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Internacional SEC y ha logrado una importante experiencia como jurado de diversos premios de innovación a nivel mundial. Su vida profesional, sin duda alguna, ha estado ligada a la academia como profesor universitario y dirigiendo además tesis doctorales en diversos campos. Profesor Cristian, bienvenido y el escenario es suyo. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en la mañana de hoy. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un pequeño lapsus tecnológico. Bueno, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Agradezco a Corsalud la invitación y también es un grato placer nuevamente colaborar con UISEC, universidad en la cual soy profesor hace ya 2 años. Podría decirse que mi vida académica con UISEC ha sido la época de pandemia y creo que la he disfrutado muchísimo y espero seguirla disfrutando mucho tiempo más. Agradezco también la presencia de todas las personas que nos acompañan en un tema que siempre ha sido apasionante, entretenido, retador, exigente, como es unir temas tan aparentemente disímiles o dispersos como es la transformación digital, la innovación y los objetivos de desarrollo sostenible. Mi relación con los 3 temas es muy antigua. Desde el año 1991 estoy vinculado a la innovación, primero en Chile, luego en España, luego en Latinoamérica, y luego desde Ecuador, haciendo obviamente trabajo para diferentes empresas, organizaciones, universidades. Con la transformación digital, la verdad que no me di cuenta que había convivido con ella muchos años, hasta que apareció de moda. Y los objetivos de desarrollo sostenible, la verdad que ya venía trabajando con ellos en mi paso durante algún tiempo como director de cooperación internacional, y ahí me vinculé con los objetivos del milenio, que fueron los primeros que me tocó vivir. Y en base a eso me han pedido, mejor dicho, he tenido el placer de proponer un tema
que para mí es bastante atractivo, interesante, y lo voy a presentar, permítame un segundo, lo voy a presentar desde un punto de vista absolutamente muy descriptivo, en función del tiempo. Acá está. En función del tiempo, y lo que quiero es, obviamente, mostrar el cómo estamos enfrentando y cómo ha cambiado hoy en día la relación con los... espérame un segundo. A ver. Dame un segundo, se me fue. Ahora está. Como es el tema de cómo se está visualizando los objetivos de desarrollo sostenible desde una perspectiva muy, muy clara y muy simple, como es el uso de las tecnologías en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Dejando claro algo, que es muy concreto, perdón, ¿se visualiza la presentación? Sí, querido Cristian, nos vemos muy bien. Perfecto. Desde el punto de vista de que las tecnologías, cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, son muchas las que pueden aparecer, pero cuando hablamos de la transformación digital, estamos hablando de las tecnologías informáticas, computacionales, digitales, que obviamente han permeado otras tecnologías, muchas otras tecnologías mecánicas, electrónicas, sanitarias, etcétera, al digitalizar los diferentes componentes o artefactos tecnológicos que usamos a diario. Por eso muchas veces se confunde digitalización o tecnología digital con muchas cosas, cuando en realidad la tecnología digital es un tipo de tecnología que está empotrada o embebida dentro de otras. Como les dije inicialmente, soy profesor de la Business School de la Universidad Internacional CEP, tengo mi propia consultora que es Stay Consulting, que la inicié el año 2013 en Barcelona, realizo proyectos en varios países, tengo una formación, mejor dicho, que he tenido la grata oportunidad de poderme formar en diferentes campos, tanto académico como a nivel de experiencia. En los últimos años he participado en varios premios de innovación como jurado, tanto en Colombia como en México y en España. Pero más allá de eso, ya que vamos a hablar de transformación digital, siempre he dicho, y este último año lo he remarcado bastante, de que la mejor forma de buscar a alguien en el currículum es googlearlo. Es muy fácil, si ustedes ponen esta guión de googlearme, y me van a encontrar ahí y verán todo lo que he estado haciendo. ¿Cuál es la meta de hoy, con el tema de hoy? Vamos a ver las opciones de innovación que aporta la transformación digital para recuperar el impacto de los objetivos de desarrollo sostenible luego de verse afectados por el COVID. ¿Por qué hago esta separación entre innovación y transformación digital? Por una razón muy simple, porque una cosa es la transformación digital, que es el uso adecuado de la tecnología para producir ciertos cambios, y eso puede o no producir innovaciones, que nos puede llevar a innovaciones digitales. Otro tipo de innovaciones, pero también pueden ser que no produzca innovaciones, sino nuevos modelos de negocio. Y esto lo vamos a unir al impacto que podría tener actualmente, a partir de marzo del 2021, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, porque el COVID, la verdad, que golpeó no solamente a todo el planeta, sino a objetivos tan importantes como es los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y vamos a trabajar, mejor dicho, voy a exponer una serie de ideas en tres grandes temas: situación actual y nueva, transformación digital e innovación, y los objetivos de desarrollo sostenible antes de marzo del 2020, cuando entramos en pandemia, y después de marzo del 2021. Los objetivos de desarrollo sostenible son los objetivos que hemos definido a partir del año 2015, después de los objetivos del milenio, que se consiguieron o no, se crearon unos nuevos, mucho más potentes, mucho más actualizados, que abarca 17 objetivos, que en realidad son 16, porque, o algunos dicen que son 15, los 15 o 16 primeros, porque los últimos dos tienen que ver con aspectos más amplios, más transversales, más relacionados con la política pública, la política privada, etc. Y vamos a tener presente que son de varios tipos y que
se han agrupado en categorías, y en base a estas categorías vamos a hacer la revisión de cómo está impactando. A modo de spoiler, puedo decirles que en algunos casos contaré cosas que ya conocemos a lo mejor, y en otras cosas que se están visualizando a nivel futuro, pero que ya se está hablando de ellas. Para comenzar con la situación actual y nueva, el primer mensaje que quiero dejar claro es: adáptate a nuevos escenarios. No voy a decir que esto es una frase nueva, no, para nada, para nada. Por ejemplo, cuando hubo el cambio de siglo, a inicio de este siglo, del paso del 99 al 2000, de 1999 al 2000, todos decían debemos estar listos para el nuevo siglo. Hubo miedos, hubo temores, expectativas, nuevas realidades, etc. Pero lo mismo pasó entre 1899 y 1900. Los mismos temores, las mismas expectativas, etc. ¿Y eso por qué lo digo? Porque continuamente nos estamos adaptando. El COVID simplemente nos dijo: voy a probar tu capacidad de adaptación. Voy a probar si eres resiliente a la adaptación. Pero tampoco quiero probar si eres resiliente, porque el ser humano ha sido resiliente toda la historia de la humanidad. Entonces, lo que nos probó el COVID es si realmente somos adaptables o no. Veamos qué nos encontramos. Antes de marzo del 2020, ya el mundo vivía varios momentos históricos que los he resumido, y algunos todavía están vigentes o están pendientes. La protesta de los chalecos amarillos en Francia, las protestas de octubre que nos afectaron a muchos países en Latinoamérica, la primavera árabe que venía de antes. Se estaba observando con todo esto un desarrollo en desequilibrio. Los países salían, o están saliendo todavía, de la pobreza, pero la distancia entre ricos y pobres es cada vez mayor. Hay una insatisfacción ante el sistema, o ya existía. Había un distanciamiento entre la realidad cotidiana y el poder. Todas esas cosas se fueron conjugando, y cuando llegó la pandemia como que quedaron en stand-by. Pero ya venía una sensación de se busca algo nuevo. Ante esa situación existía un término bastante conocido, bastante manoseado, que se llama VUCA. VUCA es un término que se usa para definir un tipo de escenario en el cual nos encontramos ante situaciones volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Y este es un término que aparece al final de la Guerra Fría, entre la caída del muro de Berlín y la dispersión o la división que se produce en la ex Unión Soviética, y que viene después de la Guerra Fría, que es un término que utilizan los militares, que crearon, definieron, destacaron los militares norteamericanos cuando se acaba la Guerra Fría, porque claro, antes de la Guerra Fría era muy sencillo el mundo. El mundo estaba dividido en dos: el bloque oriental, el bloque occidental, ¿cierto? Los amigos de uno, los amigos de otro, y bueno, ya había un grupo de países que un poco estaba fuera, pero que en realidad no estaba tan fuera. Cuando desaparece esta dualidad mundial, nos encontramos que estamos abiertos a una serie de situaciones que nos producían incerteza, porque era el entorno complejo, no sabíamos muy bien qué iba a pasar, y obviamente era volátil, podían cambiar las alianzas, los pactos, etc. Y con eso nos desenvolvíamos por lo menos hasta marzo del 2020. Hoy día se habla mucho de esto, pero lo importante es tener claro que ya vivíamos escenarios distintos. ¿Qué pasó después, entre marzo del 2020 y esta fecha? Que bueno, nos invade una pandemia, y empezamos a ver ciertas cosas interesantes que al día de hoy ya se han en cierta medida consolidado. Primero, hay una nueva geopolítica digital y sanitaria. Geopolítica digital porque estamos intercambiando información de forma valiosa. El dato ya no es solamente el nuevo petróleo, como se decía hace unos meses atrás, sino que realmente es la moneda de cambio. Hay países que están comercializando datos o información de ciudadanos por vacunas. Luego está la geopolítica sanitaria. Los países que tienen vacunas o se están vacunando más rápido van a responder mejor a las necesidades económicas del desconfinamiento y la recuperación económica. Ayer salía en la prensa que, por ejemplo, Israel y Estados Unidos han conseguido vacunar al 70% de la población, y ya se ha aligerado, o mejor dicho, han eliminado, en Israel por lo menos, la obligación de la mascarilla, salvo zonas y situaciones muy particulares. Aparecieron nuevos equilibrios y colonialismos, es decir, los aliados en comercializar o no vacunas, y luego apareció un fenómeno que no sabemos para dónde, que es el fenómeno posmoderno del individualismo, a mí es mi situación, es mi propósito, es como yo quiero vivir las cosas, etc., versus de la comunidad. ¿Y qué mejor que hablar de comunidad que bajo el término del efecto mariposa? El efecto mariposa es ese término que se usa mucho en la teoría del caos, que dice que si algo ocurre en un lado del planeta, nos afecta en otro lado.
Eso lo estamos viviendo y creo que el ejemplo más cercano que tenemos es el caso de la India. La India tuvo una nueva ola de COVID y con un país tan grande y tan densamente poblado, que hizo que a nivel mundial todos tuviéramos que tomar medidas. Muchas medidas en algunos países se están tomando porque ocurren en otros lados y nosotros, aún cumpliendo las normas, tenemos que adaptarnos a normas porque otras personas las incumplen y viceversa. Entonces, estamos viendo una suerte de tensión entre lo que es el individualismo versus la comunidad. Es decir, estoy hablando de mi propósito o nuestro propósito, pero un propósito sobre el cual no tenemos cercanía realmente. Y eso ha llevado a recuperar un término que aproximadamente por el año 2016 fue acuñado en un libro, que es el término BANI. BANI es un término que resume, igual que el VUCA, un nuevo tipo de escenario que ya el 2016 se estaba viviendo después de la crisis del 2008, que es un entorno frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. ¿Por qué? Porque el mundo VUCA ya perdió su significado, porque VUCA era algo incierto, pero uno lo incierto igual lo puede predecir o puede saber los espacios de incerteza. Sin embargo, en un entorno BANI, las cosas no las tenemos tan claras porque no las comprendemos y al no comprenderlas realmente ya no tenemos cierta certeza. Luego son entornos frágiles. Nosotros podemos estarnos preparando en nuestros países para el desconfinamiento, pero puede haber una norma internacional, un acuerdo internacional o una directiva internacional de algún organismo que nos diga, oye, hay que confinarse. Por lo tanto, es muy frágil lo que estamos viviendo. Y muchas cosas que quedaron pendientes a fines del 2019, en todas estas conmociones sociales que vivieron muchos países, se están reactivando, quedaron guardadas. Y nos hemos dado cuenta que muchas cosas que hicimos en pandemia realmente son frágiles. Por ello, una primera conclusión y una primera reflexión es que estamos ante escenarios y contextos disruptivos. Ojo, es que es el escenario y el contexto el que es disruptivo. No es que yo soy disruptivo o yo estoy generando disrupciones. Disruptivo significa que nos enfrentamos a cosas completamente nuevas de manera continua. Y algunos dicen que de manera escalable y exponencial. Se ha tratado de frenar, obviamente, pero estamos viviendo absolutamente esa situación. Ya no basta con que nosotros generemos, qué sé yo, innovaciones disruptivas, sino que a lo mejor el entorno nos va a seguir exigiendo esto de manera continua. Y esto va más allá de tecnologías, organizaciones y personas. Por ello, este término VUCA, que hoy día todos hablan de él, pero en realidad parece ser que ya no tiene sentido, sino que tenemos que combinarlo con el BANI, y luego ya veremos cuál de los dos prevalece, es que en este minuto lo mejor que hay que hacer es que debemos ser simples, adaptables, fluidos, flexibles, reflexivos y pragmáticos. Y además solidarios y responsables, pero no asistencialistas ni buenistas. Ya veremos por qué. Y antes de decirlo, es porque además hay como un tercer paradigma, más allá del VUCA y el BANI, y es que ya no estamos para tonterías. Por una razón muy simple. Durante un año hemos visto fallecer personas. En mi contexto familiar y de amistades, por ejemplo, no he tenido fallecimientos, pero en mi contexto profesional y en mi contexto académico, sí han habido personas que han fallecido. Y no solamente gente mayor, sino gente joven. Y si no aprendimos en este año el valor de la vida, es que realmente no hemos aprendido nada. Y es una de las cosas y los grandes retos que quedan. Y por eso he querido destacar esta frase que es que de ahora en adelante, quizás un nuevo paradigma, es que ya no estamos para tonterías. Frase que se la he tomado a un gran amigo que vive en España. Hablemos ahora, dicho esta situación actual, de que ya no estamos para tonterías, de que incluso los mismos conceptos que estamos repitiendo a diario, como si ustedes googlean en este minuto VUCA, todos hablan de que vivimos un mundo VUCA, pero parece ser que vivimos un BANI. Es decir, aún todavía repetimos viejas fórmulas. Y no nos hemos dado cuenta que tenemos que aprender a aprender de que ciertas cosas a lo mejor no van a cambiar y otras van a cambiar. Y una de ellas, para mí, por ejemplo, es el respeto a la vida. Yo no respeto las normas porque me obligan, sino porque mi formación y mi educación me dice que si yo cometo una tontería que implique que alguien se contagie por cualquier motivo, desde salir a la calle o ir a una fiesta o simplemente descuidarme, simplemente voy a afectar la economía del país y probablemente afecte por el efecto mariposa a una persona que va a fallecer. Esos son los grandes aprendizajes que aún se está esperando que ocurran. Hablemos ahora de transformación digital e innovación. Vivimos un mundo de tecnologías nuevas y de nuevas posibilidades. Esto no es una frase nueva. Yo comencé a estudiar en mi vida universitaria en el año 1985 y ya hablábamos de esto. Ya lo hablábamos.
La diferencia es que no había Internet. Yo viví la Internet, el acceso al Internet, y las frases se repiten, nuevas realidades, nuevas cosas, etc. Yo ya estudié inteligencia artificial en el año 85. La Internet de las cosas ya existía. La ciberseguridad era una problemática que ya se estaba dando. Quizás lo nuevo sería la impresión 3D, la realidad virtual ya se estaba viviendo, la tecnología móvil se estaba desplegando, ya veíamos robots, lo que pasa es que no había el adelanto tecnológico para el tipo de robot que vimos hoy día, pero lo bueno es que durante los últimos años hemos vivido una explosión de avances tecnológicos que han producido o han generado tecnologías disruptivas y no disruptivas, pero también modelos de negocio y posibilidades que pueden o no ser disruptivas. Y cuando digo disruptiva, quiero hacer una corrección quizás académica, que muchas veces se piensa que ser disruptivo es ser más competitivo, más revolucionario, más innovador. No necesariamente. Uno puede ser no disruptivo, hay muchas innovaciones no disruptivas, que a uno lo hacen igualmente ser muy competitivo, crear empresas, crear mercados, dar trabajo, etc. ¿Por qué? Porque la forma en que debemos entender la tecnología tiene que ver con el uso. Teniendo claro que existen estas muchas tecnologías, muchísimas tecnologías, muchas de las cuales en realidad nosotros ya las usábamos hace bastante tiempo, solo que ahora las estamos leyendo de manera más fluida y nos está saturando el mercado con estas palabras, es que también tenemos que hablar de innovación. La innovación también es un término muy antiguo. Esta es la ola de innovaciones, es un estudio, perdón, es producto de una investigación que se hizo hace muchos años atrás en un libro de inicio de este siglo, que lo he tomado en una actualización al día de hoy, en cómo los diferentes avances tecnológicos, y no necesariamente tecnológicos, y muy ligado al concepto de industria 4.0, ha ido produciendo avances tecnológicos importantes. Se ve hoy en día que la innovación está en una etapa, en su sexta ola, según estos autores, que aproximadamente se espera que dure 25 años. Estamos recién en el primer año, según esta curva, en donde estamos hablando de la automatización, la robotización, la digitalización y la sostenibilidad. Pero quise añadir una cosa muy importante, que la innovación durante mucho tiempo se ha visto que la innovación debe producir productos y resultados. Pero en realidad eso es una visión muy pobre, muy acotada a la innovación. Y voy a poner una idea nueva que ya hace algunos años se estaba visualizando desde la crisis del 2008-2010, y es que la innovación es la misión. Es la misión. No es poner en una frase bonita, voy a ser innovador, sino que la innovación está desplegada en todas las acciones de una organización, de la vida humana, etc. Y por eso quería destacar esta idea que encabeza este slide, que es que la innovación no produce oportunidades, sino que nos dice actúa y toma la iniciativa. Y eso es una cosa que en realidad es importante tener presente. Transformación digital es un proceso de cambio continuo, no es un tema tecnológico. No es un tema de poner informática o poner industria 4.0 o poner tecnologías de la industria 4.0 o de Internet de las cosas, que es esta Internet que está en muchos artefactos que permiten compartir datos entre personas, máquinas, sistemas, etc. Sino que generar nuevos negocios, mejorar la experiencia no solamente de los clientes, sino de las personas, hacer eficiente cualquier proceso y crear oportunidades. Y la transformación digital es mucho más compleja que decir voy a instalar un sistema informático, sino que implica una transformación del negocio y de los modelos de tecnologías de la información, una transformación organizacional y cultural, y una transformación estratégica, que es la transformación en la forma en que los directivos piensan las organizaciones. Transformación digital no es pensar en un proyecto de IT, proyecto de tecnologías de la información. No es pensar en ejecutar un portafolio de proyectos informáticos. Es una cosa súper importante y es lo que está marcando la diferencia entre los países que están incluso recuperándose económicamente de otros que no lo están haciendo. Hay países que todos sus directivos, por ejemplo, en transformación digital, tienen formación en informática, pero si uno analiza los países más desarrollados, históricamente, y no solamente ahora, los directores de TI tienen formación multidisciplinar y muchas veces no tecnológica. Porque la tecnología es la comprensión del uso de dispositivos tecnológicos en manos de personas. Una persona que no entiende la tecnología, no la sabe desplegar, sin necesidad de ser experto o no, puede realmente mal usarla. Pero si la comprende bien, e igualmente, aunque no sepa cómo funciona la tecnología, puede sacarle el máximo partido. Transformación digital tampoco es automatizar necesariamente. Aquí he querido ilustrar esta imagen de un colega que la presentó hace unos días atrás, que sé que muchas veces con la transformación digital
nos pasa esto, que por buscar automatizar y usar tecnología, terminamos haciendo lo que ocurre en esta imagen. En lugar de hacer lo más obvio, que a lo mejor es sacar la piedra. La transformación digital, a inicios, cuando comenzó la pandemia, en marzo de 2020, se puso de moda muy fuerte. Los indicios de transformación digital se remiten a 1970, pero la verdad es que comercialmente y empresarialmente es de este siglo. Cuando aparece la pandemia, todos dijeron, oye, la transformación digital nos hizo que se acelerase, vamos a automatizar cosas, pero ojo, muchas cosas están automatizadas como en el slide previo. Nos vamos a volver digitales, perfecto, pero descubrimos que no todos eran digitales, ni querían ser digitales, o no tenían recursos para ser digitales. Por ello, la transformación digital en realidad aceleró las cosas y nos puso a correr. Pero también descubrimos que no todos están listos. Y ahora, hoy día, tenemos que comenzar a adaptarnos a la velocidad de ajuste de los que están decidiendo qué hacer con la transformación digital y de la propia tecnología, porque la tecnología nuevamente nos ha superado. Hay un paradigma demostrado que dice que la tecnología va más rápido que las organizaciones y las organizaciones más rápido que las personas. Y eso ya lo vimos, la transformación digital simplemente nos ha superado en todo sentido y ahora, si nos puso a correr, debemos mantener el ritmo para seguir corriendo, si no llegaremos a la misma situación previas a la pandemia. La transformación digital es estrategia y personas, no tecnologías. Eso no lo decimos en estas charlas. Ya el año 2015 ya se dijo, la estrategia, no la tecnología, conduce a la transformación digital. Y el 2020, simplemente en plena pandemia, salió otro artículo. El primero es de McKinsey, es un estudio que hizo McKinsey y salió publicado en la revista Sloan de la Universidad del MIT. Y el 2020, la Harvard Business Review dijo que la transformación digital es sobre talento, no tecnología. Porque si no sabemos qué es estrategia y personas, pasa lo que les he ilustrado ahí en la figura de la derecha, que podemos simplemente usar la transformación digital para frenar cualquier desarrollo y avance, que eso en cierta medida se ha visto. Transformación digital es liderar personas, gestionar con procesos y por procesos, dominar tecnologías sin ser experto, aprender a tomar decisiones con datos y algo muy importante, es aprender a innovar estrategias. Este compendio de ideas lo he hecho a partir de la experiencia y de la investigación, y en realidad resume bastantes cosas que han estado ocurriendo. Y cuando uno lo pone sobre la mesa, nos damos cuenta que en realidad aún estamos pegados en dominar tecnologías. Acercándonos al decidir con datos, pero más, como decía un filósofo chileno hace unos años atrás, hablando de la boca para afuera. Es decir, vamos a tomar decisiones con datos, pero cuando uno va a las organizaciones, las personas no han cambiado, los directivos no han cambiado, los colaboradores no han cambiado. Todavía nos basamos en el dato que nos contaron, en 2 o 3 referencias, lo que leímos en un meme, etc. Pero innovar en estrategias realmente es una cosa que va mucho más allá. Por supuesto, ya hay organizaciones que están liderando personas, gestionando talentos, están mejorando su gestión a nivel de procesos, pero es importante mantener esta idea de que nos interesa innovar a nivel de estrategias. Tema que por lo menos a mí me apasiona bastante. Ahora vamos a entrar en los objetivos de desarrollo sostenible. Y vamos a pensar en los objetivos de desarrollo sostenible no como meta, sino como transformadores. Y eso es sumamente importante tenerlo presente, porque muchas veces pensamos que los objetivos de desarrollo sostenible es simplemente ponerlo como meta. Vamos a hacer esto para cumplir tal objetivo. O como ocurre muchas veces, miren, vamos a presentar este proyecto y ve cómo encaja con los objetivos de desarrollo sostenible para obtener una subvención. No es decir que esos pensamientos sean buenos o malos, simplemente es una reacción natural y humana. Pero quiero que nos quedemos con esta idea, que nos lleva a la tercera parte de mi presentación, que es ver qué está pasando con los objetivos de desarrollo sostenible pre y post pandemia, dejando este vacío entre en marzo del 2020 y marzo del 2021. Vamos a hablar antes de la pandemia. ¿Cómo estaba la transformación digital y los objetivos de desarrollo sostenible antes de la pandemia? Ya se hacían cosas, ya se estaban haciendo cosas y muy interesantes. Partíamos de una transformación digital que nos situó en un mundo en el cual teníamos aplicaciones móviles digitales basadas en modelos de negocio disruptivos, como por ejemplo todo lo que es la economía de la plataforma, que se genera gracias a las aplicaciones
de servicios masivos y a la economía circular, a la economía inclusiva, a la economía naranja, etcétera, que nos llevó a modelos de crowdfunding, modelos de arrendamiento compartido, como por ejemplo taxis, tipo Uber, ¿ya? Uber Eats, que después se llegó al tema de alimentos, temas de arriendo como Airbnb, etcétera, que ya lo vivíamos y estábamos bastante satisfechos. Luego, habían aplicaciones de inteligencia artificial que ya nos permitían, por ejemplo, hacer segmentación adaptativa. Por ejemplo, hay bancos y retails que, por ejemplo, van analizando el cliente ya no por segmentos, sino por horas de comportamiento. Es decir, a lo largo del día una persona que ya está segmentada en una categoría de clientes puede tener diferentes comportamientos y eso automáticamente me genera estrategias para atenderlo según la hora del día en que va a adquirir alguno de mis servicios. Puede ser tanto presencial o físico, pero eso ya existía. Y luego estaba la cobotización, que básicamente era el desarrollo productivo con cobots o sistemas de cobots, en el cual existe un cobot con un humano interactuando para mejorar, por ejemplo, desarrollo productivo, desarrollo sanitario, etc. Y la Internet de las Cosas, la Internet of Things, a nivel de retail, integrando bases de datos, bodegas robotizadas, camiones con GPS que van informando el análisis de demanda en el minuto, máquinas que van informando cómo están en los supermercados, por ejemplo, las bandejas, si se están vaciando o no, se monitorea en base a sensores ópticos que se ve si está vacía o no una bandeja, con qué frecuencia se están sacando los productos de una vitrina, por ejemplo, y automáticamente se despacha una orden para abastecerlo, etc. Todo eso ya estaba existiendo. Y eso hizo que tuviéramos un modelo de transformación digital para los objetivos de desarrollo sostenible, basado principalmente en el uso de la tecnología, donde no habían restricciones. Principalmente teníamos capital financiero, capital humano, no teníamos restricciones como las que vivimos en la pandemia, etc. Y en este caso tomé una frase de una organización que decía que la tecnología fue crucial para conseguir todos los ODS. Pues mostraron que eran catalizadores que aceleraban el desarrollo sostenible en 3 ejes: crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental. Y ese era el modelo imperante. Y veamos qué pasaba. Recapitulemos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17, que están clasificados en 5 grandes categorías. Personas, que es básicamente conseguir condiciones de igualdad, reducir la pobreza, eliminar exclusiones, etc., que agrupa los objetivos 1, fin a la pobreza, 2, hambre cero, 3, salud y bienestar, 4, educación de calidad y 5, igualdad de género. Luego tenemos la agrupación de prosperidad, que básicamente es tener una armonía con la naturaleza y más que la naturaleza, el medio ambiente, con los objetivos número 7, de energía asequible y no contaminante, 8, trabajo decente y crecimiento económico, 9, industria, innovación e infraestructura, 10, reducción de desigualdades y 11, ciudades y comunidades sostenibles. Tenemos la otra agrupación que es de planeta, que es básicamente proteger esta única piedra donde estamos viviendo, que se llama planeta Tierra, porque no hay más, y tenemos que convivir en ella, nos guste o no, pero estamos ya aquí funcionando, y nos gusten o no los vecinos o quienes estén al otro lado del planeta, estamos siempre sobre la misma roca en el sistema planetario. Y aquí tenemos los objetivos 6, agua limpia y saneamiento, 12, producción y consumo responsable, 13, acción por el clima, 14, vida submarina, y 15, vida de los ecosistemas terrestres. Y luego hay 2 categorías que tienen simplemente un objetivo, que como les decía inicialmente, son los objetivos que como que aglutinan al resto, o mejor dicho, son transversales, que es el de paz, que tenemos que buscar un mundo donde haya paz, justicia e instituciones sólidas, y el objetivo 17, que es crear nuevas formas de alianza para conseguir los objetivos. Y esto ya tiene que ver con cómo vamos a relacionarnos entre los diferentes actores del ecosistema mundial. Sector privado, sector público, sector social, la academia, cuarto mundo, que comúnmente lo olvidamos, el cuarto mundo es el mundo de los desposeídos, de los que no tienen acceso a las cosas y tenemos que considerarlo, aunque nos cueste en todos los modelos que tenemos, y así sucesivamente. ¿Y qué encontramos? Dentro de la categoría de personas ya existían soluciones que mejoraban, por ejemplo, la vida de las personas. Los servicios de inclusión financiera a través de los ecosistemas fintech, estos ecosistemas de emprendimientos y startups, tanto innovadoras y o que usan muy bien la tecnología
para producir soluciones financieras que los grandes organismos, los grandes bancos, la gran finanza, no puede conseguirlos simplemente por ser demasiado grandes y su velocidad de producción de soluciones a veces más lento que estos pequeños jugadores que están en este ecosistema, es que se generaron, por ejemplo, soluciones de pago más inclusivas que llegan a cualquier persona, soluciones que pueden estar en cualquier barrio, etc. Y eso hizo que muchas personas tuvieran acceso a los servicios financieros. Aún hay mucha cosa pendiente en ese ámbito. La agroindustria 4.0, que es el uso principalmente de tecnologías de diferente tipo, drones, tablets, sensores ambientales, etcétera, usados en la agroindustria para mejorar la producción, ¿cierto?, de alimentos a costos más razonables. Con lo cual, por ejemplo, se ha logrado, según dónde, reducción en precios, con lo cual el alimento se ha hecho más accesible, etcétera. Luego, la prevención de enfermedades a través y soluciones de medicina digital, todo lo que es el e-health, e-health o la e-salud, que ya permitía, por ejemplo, uno, mediante aplicaciones móviles o páginas web, ser atendido por un médico, pero antes de la pandemia, comúnmente médicos de tu país, después la pandemia es a nivel global, uno puede consultar médicos en cualquier lado del planeta, se podía hacer a nivel de WhatsApp a costos muy razonables, y eso también accedía a muchas cosas. Aprendizaje móvil, el móvil como instrumento de despliegue de la tecnología, por lo cual hizo que muchas personas tuvieran acceso a la educación. La banca digital inclusiva, con modelos de negocio orientados a personas que comúnmente no son sujetos de crédito, pero que sí se podían hacer buenos modelos, que eso ya no es tecnológico, es innovación financiera. Y el trabajo colaborativo inclusivo, en el cual básicamente tenía que ver con todas estas políticas muy vinculadas al tema tecnológico, en el cual las personas pueden trabajar en cualquier profesión sin importar su género, su raza, su orientación, etc. A nivel de planeta, los objetivos 6, 12, 13, 14 y 15, ya teníamos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, a nivel de Smart City, ya de ciudades inteligentes, ya existe gestión de infraestructuras críticas. No solamente es una aplicación en la cual puedo ver cuándo debo pagar, por ejemplo, mi servicio de agua, electricidad, sino que las grandes infraestructuras urbanas que hoy día son críticas, ya se estaban gestionando a través de lo que se llama la transformación digital productiva u operacional. ¿Por qué? Porque también quiero acotar algo. Cuando uno habla de transformación digital, habla como de una cosa mágica, pero en realidad está la transformación digital de servicios, del día a día, etc. Y luego está la transformación digital de las grandes bases de datos que regulan, o mejor dicho, permiten trabajar o operar estas grandes infraestructuras críticas como son las represas, las grandes hidroeléctricas, las grandes bases de generación de energía, las productoras de gas, etcétera, las fuentes de petróleo, etcétera, que están fuera de lo que uno habitualmente conoce como transformación digital, y que por lo demás es un campo muy interesante de trabajo. Ya teníamos contadores de energía inteligente que nos permitía, por ejemplo, regular el uso, por ejemplo, de la energía eléctrica y nos permitió tener tarifas variables en el día. El precio del consumo energético, del watt hora, varía a lo largo del día. Con estos contadores inteligentes uno podía regularlo como ciudadano, etc. Teníamos vigilancia satelital de los recursos naturales. Hoy día a través de imágenes de calor o análisis del color de zonas geográficas, uno puede saber cómo se está desarrollando un cultivo, si va a ser afectado por alguna plaga, etc. Todo eso se puede hacer, ojo, no solamente a nivel satelital, sino también con drones, que por ejemplo con drones y satélites también ya se analizaba y se monitorizaban las especies en el planeta. Y también se hacía análisis de biodiversidad. A nivel de prosperidad, ya existían ciertas cosas, cómo podemos vivir mejor. Estaba la informática verde, que ya nos decía, preocúpate de los recursos digitales. Por ejemplo, hace unos días atrás, un gran empresario a nivel mundial dijo que, oye, no voy a promover el Bitcoin porque los servidores que procesan los Bitcoin están generando calor ambiental y eso afecta el medio ambiente. Por lo tanto, hay que buscar nuevas soluciones. Estaban los edificios y la logística inteligente, edificios que ya, producto de los materiales con los cuales se construyen, absorben calor que lo convierten en energía, o cuando llueve se aprovecha la caída del agua para generar energía. La logística inteligente son camiones integrados
a proveedores y consumidores. Teníamos la democratización en la creación de negocios y emprendimientos, que si bien hay problemas de tramitología todavía, muchas personas podían crear negocios de manera muy simple, aprovechando, por ejemplo, lo que se llaman los ecosistemas digitales. Se ha masificado Internet a nivel universal, se ha democratizado la conectividad, obviamente con zonas en las cuales aún no se llega, y se estaba hablando de la ciudad 5.0, que ya no es una ciudad digital, sino que es una ciudad donde los ciudadanos realmente participan sin necesidad de que haya un modelo político de asamblea. Porque cuando hablábamos de ciudades inteligentes y de política digital, o gobernanza o gobierno digital, siempre hablábamos de que no, tiene que haber una instancia, un foro donde van a ir los representantes de los ciudadanos, que son los ciudadanos a la larga, a dar su opinión y a conocer cosas. No, la ciudad 5.0 es que uno ya sin salir de su casa, uno puede participar de la toma de decisiones públicas. Y eso, ojo, no es un tema tecnológico, es un problema que nuestros políticos, ¿cierto?, cambien su cosmovisión de lo que es la política. A nivel de paz, se hablaba mucho, se habla todavía de los open data, los datos abiertos, que son aquellos datos que no son de propiedad de alguien, sino que son de propiedad de todos, y podemos usarlos para ciertas cosas de provecho de la sociedad, la comunidad, las personas. Open Data, por ejemplo, se usaba mucho a nivel público, porque existe el Open Data público y el Open Data privado, pero el Open Data simplemente tengo acceso a datos que una empresa o una entidad pública antes no me lo pasaba. Pero cuando lo puedo acceder, podía hacer cosas interesantes, como por ejemplo, monitorear si se estaba, por ejemplo, haciendo buen uso de los recursos públicos, o por otro lado, podía decir, mira, con estos datos puedo analizar ciertas cosas y puedo generar una aplicación móvil que va a ayudar a las personas. Los casos más sencillos era, por ejemplo, tomar los datos de delincuencia y hacer estudios para generar zonas de más alta o más baja delincuencia, para generar política pública que fuese adecuada a los niveles de delincuencia que se detectaban. Que muchas veces esos datos, los gobiernos, no es que no quieran usarlos, sino que no pueden o no tienen los recursos, pero cuando se liberan, son los ciudadanos o los clientes, por decirlo así, quienes lo usan y generan soluciones de alto interés. Hay países muy avanzados en ese sentido y otros que, bueno, están en el camino. Aparece el concepto de gobierno digital, el gobierno que usa la información digital para tomar mejor las decisiones. Están los sistemas de control y prevención de crisis, ¿ya?, que lo que permitían era básicamente prevenir crisis, sin caer, obviamente, en el enfoque de gran hermano, en el cual el Estado controla las cosas, sino que simplemente estamos monitoreando diferentes tipos de crisis. A nivel de alianzas, bueno, se estaban dando diferentes modelos para políticas de integración. Estaban los modelos de gobierno híbridos, que ya es un paso más avanzado a las alianzas público-privadas, sino que ya no es solamente una alianza a través de un contrato y un acuerdo entre el actor público y el actor privado, sino que la gobernanza de la alianza ya es híbrida, es decir, incluso participa el sector social o la ciudadanía. Por supuesto, se demandan niveles de transparencia muy, muy altos, ¿ya?, pero ya estaban ocurriendo cosas en ese sentido. Estaba el crowdfunding, que es este mecanismo de financiamiento masivo, en el cual muchas personas apoyan una entidad sin necesidad de recurrir a los grandes inversores, sino cualquier persona podía apoyar una idea o una iniciativa interesante, que si se conseguía, se obtenía algún tipo de beneficio muchas veces más emblemático que económico. Y el crowd-developing, que es el desarrollo en comunidad, es decir, el desarrollo de forma masiva, el desarrollo desde las personas, etc. Todos esos conceptos ya existían. Pero pasaron ciertas cosas, y veamos qué ocurrió, o mejor dicho, por qué tenemos que hablar desde la transformación digital y el objetivo de desarrollo sostenible desde el 2021. Ya dijimos que habían cosas que existían, pero el COVID nos expuso a que ciertas cosas no las estamos viendo y se acrecentaron en pandemia o surgieron. Por ejemplo, los desafíos laborales frente a las desigualdades. Lo que nosotros veíamos como un gran modelo inclusivo, como por ejemplo las plataformas de economía colaborativa, que son la economía que dice que entre todos vamos a compartir los costos y los beneficios de un modelo económico transaccional como es el tradicional y que llevó a aplicaciones de delivery, por ejemplo, mostró que al final siguen habiendo ciertas desigualdades. De hecho, hay varios países que han hecho estudios, por ejemplo, las empresas de delivery, que dicen que las personas, si tienen los repartidores, por decirlo así,
si tienen un accidente no tienen cobertura, si se enferman de COVID no tienen recursos para la vacuna, etc. Entonces, observamos que la economía colaborativa todavía sigue atada a ciertas formas tradicionales que no responden a lo que es una economía colaborativa, por ejemplo. Pero vimos que habían desafíos laborales frente a desigualdades. El teletrabajo también lo expuso, etc. Se acrecentó la brecha económica y educativa, ¿ya? Hace poco veía empresas que han crecido un 20, 30% en época de pandemia, otras han desaparecido, pero sin existir igualdad, o sea, el mismo conflicto que teníamos antes. Y la brecha educativa quedó clarísima, porque mientras todos soñábamos con una educación online, resulta que había muchas personas que no tenían ni acceso ni recursos económicos para pagar Internet. No hemos cambiado tanto, todos observamos la sanidad VIP, personas que tenían privilegios por sobre otros, porque eran parientes, amigos, familiares, artistas, deportistas, etc. Descubrimos que el liderazgo no es dirigir ni tener un cargo, liderazgo es una actitud de las personas. Observamos que directivos empresariales y gobernantes eran líderes y otros no eran líderes. Entonces, hemos visto un ajuste conceptual. Liderazgo no es lo mismo que dirección de algo. Hemos aprendido a que los datos y la información deben ser de calidad y tenemos derechos, pero también descubrimos que eso tenemos, a veces aceptamos cederlo o no. Lo vimos en las aplicaciones de salud, que cedíamos datos, ahora no sabemos si esos datos se van a destruir o no, pero hemos aprendido cosas. Se redujo el compromiso con la acción climática, si bien al haber menos vehículos en el mundo, pudimos apreciar, por ejemplo, cosas tan hermosas como ver el cielo estrellado en la noche o tener menos polución en la ciudad, los compromisos se vieron afectados porque hubo que redestinar recursos al combate, ¿cierto?, del COVID. Y obviamente descubrimos que a pesar de todos los avances, los servicios colapsaron. Yo recuerdo hace muy poco atrás que, por ejemplo, se decía en una organización pública en un país latinoamericano, decían, tenemos una página web para atender a nuestros ciudadanos 24/7. Y yo entraba a la página web y lo primero que te preguntaba era, dígame el último dígito de su cédula. ¿Ok? Perfecto. Uno ponía su número de dígito y te decía qué día te tocaba. Por ejemplo, yo tenía, según mi dígito, a mí me tocaba atenderme en la página web el domingo. Con lo cual, no solamente aprendimos que los servicios estaban colapsados, sino que la digitalización y la transformación digital aún se rige por modelos clásicos. Y eso le pasa al sector público y privado. La UNESCO en noviembre del 2020 nos hizo un llamado de atención. Nos dijo, oye, al inicio éramos súper solidarios, súper buen rollo, súper buena gente, queríamos construir las cosas mejor, etc. Pero ellos dijeron, mira, en noviembre la cosa no está cambiando. Y conforme nos vamos desconfinando, hemos visto que todavía queremos salir a la calle, queremos sacarnos la mascarilla, a pesar de que nos advierten. Ojo, no estaba diciendo la UNESCO que es malo sacarse la mascarilla, sino que hay que saber cuándo sacársela y saber cuándo ponérsela. Que eso es un aprendizaje, pero decían, no lo hemos aprendido todavía. Y nos remataba esta frase en un informe de noviembre de 2020 que decía, tendemos a olvidar las lecciones que aprendimos. ¿Por qué? Como lo decía anteriormente, ya no estamos para tonterías, pero eso se debe también, y debemos sumarlo, a un fenómeno importante. Estamos más informados, estamos más atentos a las cosas, pero estamos más despistados, en todo sentido. ¿Qué pasa si unimos todo? ¿Cuál es el modelo nuevo que podemos pensar y que ya se está dando? Ya, algunos pasos se está dando y en otros no se está dando todavía, o tenemos que crear nuevos espacios, es que tenemos que pensar un nuevo modelo de relación entre la transformación digital y los objetivos de desarrollo sostenible para una etapa que tiene muchos nombres. La post-COVID. La post-COVID es cuando ya tengo probabilidad de no enfermarme. La post-pandemia, que es toda esa fase que se espera que dure 5 años de ajuste económico. Y la post-normalidad, que es ese cambio paradigmático del individualismo al enfoque de somos uno y nos afectamos entre todos. Y aquí aparece un modelo distinto que es que entre la transformación digital y los ODS ya no es solamente una relación tecnológica, sino que hay que innovar con un enfoque humano innovador. ¿Por qué? Porque ya vimos que los avances tecnológicos no nos permeaban muy bien. Y repasemos rápidamente, nuevamente, ¿qué está ocurriendo ahora? A nivel de ciertos objetivos, tenemos varios modelos que han ido apareciendo. Algunos de ellos los voy a destacar a continuación y otros simplemente los voy a añadir. Pero ya aparecen nuevos modelos. Veamos uno a uno.
Y aquí hay una cosa importante. Ya no voy a distinguir entre 17 modelos, perdón, entre 17 objetivos y 5 grandes categorías. Me voy a concentrar en 3 ideas clave. Vamos a buscar crecimiento económico y humano. Antes era solamente crecimiento económico. Antes buscábamos la inclusión, ahora voy a buscar la inclusión sin clasificación. Ya no me interesa hablar de la comunidad LGTBI, por ejemplo. Ya no interesa, sino que ellos son parte de la sociedad. Ya no vamos a hablar del cuarto mundo, tenemos que estar con ellos y estar ahí con ellos. Y ellos deben ser parte de la sociedad. La migración e inmigración son conceptos clasificatorios. De momento que nosotros ponemos esos términos es que no hemos evolucionado. Y luego, la sostenibilidad ambiental hay que extenderla a la sostenibilidad social, empresarial y también humana. A ese nivel, y sin estas grandes distinciones, veamos qué pasaba entre marzo de un año y el marzo actual. A nivel de innovación digital, teníamos las ciudades digitales, los gobiernos digitales y los productos digitales. Ahora debemos innovar para detectar dónde la innovación no está llegando. Ojo, esto es sumamente interesante. Lo escuchaba en un debate en Barcelona hace un par de meses atrás, que decía, no, nos creemos tan innovadores que estamos innovando para los mismos clientes y ciudadanos de siempre. Pero no estamos innovando en aquellas partes donde la innovación no está llegando. Entonces debemos crear modelos de innovación para saber dónde la innovación no está llegando. Por ejemplo, en las ciudades digitales descubrimos que hay barrios con nula o mala internet, en donde, por ejemplo, la gente no tenía acceso a páginas web para consultar dónde vacunarse. Así de simple. Los gobiernos digitales, gobiernos que se digitalizaron, pero oye, hay ciudadanos que usan aún el SMS o no tienen acceso a teléfonos inteligentes porque no lo pueden pagar. Ellos tienen otras prioridades. Y los productos digitales. Antes apuntábamos los segmentos de clientes de alto retorno. Ahora tenemos que pensar en los segmentos de clientes de bajo interés o bajo retorno. A nivel general de temas médicos, antes teníamos la medicina online, las operaciones médicas online, etc. Hoy día hay un concepto no nuevo, antiguo, que es el software como dispositivo médico. Software como dispositivo médico es que ya el software lo puede integrar entre varios hardware para tener cierta capacidad de atención médica que va más allá de simplemente darte una receta. Y aquí puse algunos ejemplos que ya existen y están documentados. Por ejemplo, usar software de planificación que se creó de forma independiente y que, por ejemplo, aporta información a un acelerador médico, que es el aparato que permite tomar rayos X automáticamente. Software de seguimiento médico que se integra con software de dispositivos que controlan bombas o motores de infusión para tratamientos o aplicación de medicamentos o en software de marcadores. Aplicaciones de médicos con acceso al monitoreo de la señal eléctrica de corazón con pacientes. O sea, ya no es el sistema de voy a atender a un paciente y le voy a dar una receta, sino que además ahora tengo acceso al dispositivo que da seguimiento al paciente y puedo monitorearlo. Si le meto inteligencia artificial, cosa que se está analizando, porque el software como dispositivo médico es un software que debe pasar por casi los mismos procesos de aprobación de una vacuna, por los efectos que tiene, es un tema que hoy en día sí está avanzando. Luego tenemos los modelos de gestión. Antes teníamos servicios integrados mediante interoperabilidad. Interoperabilidad, este gran concepto que ya tiene podemos integrar a nivel público y privado entre aspectos técnicos, semánticos, legales y organizacionales, pero ahora el gobierno como servicio, el gobierno ya no como un ente que te provee información o te da aprobaciones, sino como un servicio público. Ya no es el político que dirige o la política pública que determina, sino todo el gobierno como un servicio. Se ve que el talento humano público es una nueva plataforma de interoperabilidad humana. Ya no es capacitar al funcionario público, al servidor público, sino que realmente es el último eslabón en esta comunicación con el ciudadano. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos que no van a tener servicios digitales y el servidor público, servidora pública, va a estar ahí para resolverlo. Y obviamente debe tener una nueva forma de entender la relación con el ciudadano, porque si no vamos a seguir como antes. La banca integrada, por ejemplo a través del neobanco, que son los nuevos tipos de banco, la criptomoneda, ahora se hace análisis de comportamiento de la persona en horas del día o según la edad, gracias a la inteligencia artificial. Y elementos de gestión que existían antes, como era la asociatividad productiva integrada, que era compartir bases de datos y talentos para generar clústeres productivos, encadenamientos de cadenas de valor, encadenamientos productivos para ser más competitivos. Hoy día existe la posibilidad de que la estrategia
actúa como un software, pero no necesariamente como un software informático, sino como todo ese conjunto de decisiones, o que nos permite tomar decisiones, que si lo integro entre varias organizaciones, puedo generar software automatizados o humanos de toma de decisiones que, unido a la inteligencia artificial, permite actuar colaborativamente para generar estrategias integradas e integradoras. Es decir, la estrategia ya no es una cosa privativa de alguien, sino que es un instrumento de desarrollo y crecimiento en sí mismo. Y eso es lo que se llama estrategia como un software. Y ya para cerrar, a nivel de educación y administración de la formación, que ya existían plataformas que permiten gestionar colegios o cadenas de colegios y todo lo que tiene que ver con educación online, hoy día, ¿cierto?, podemos hablar de desarrollo desde la educación, que ahí usaba un término que hace muchos años trabajé con varios colegas, que es educación para el cambio, para el desarrollo, Edu for Change for Development, es que, por ejemplo, hoy día gracias al Big Data, la Data Analytics, el Data Mining, la inteligencia colectiva, etcétera, nos permite monitorear el avance de estudiantes y el desarrollo de habilidades y talentos. Si el alumno ya no solamente se debe seguir un plan de estudio, sino que al estudiante le podemos reforzar o afianzar el desarrollo de sus habilidades y talentos junto al avance en conocimiento. Podemos hablar de cointeligencia artificial, que nos serviría. La cointeligencia artificial es usar instrumentos de inteligencia artificial unido con la participación humana, que es una extensión de la cobotización, para producir contenidos y desplegarlos según planes versus las características personalizadas del aprendizaje, obviamente sin producir desigualdades, inequidades y desequilibrios formativos. Y a nivel de administración, hoy día tenemos tanta información y la posibilidad de integrarnos y analizar incluso redes sociales, que podemos detectar comportamientos que nos permiten ya actuar proactivamente ante el bullying físico-digital, dar seguimiento personalizado a los estudiantes, etc. Bien, esos son los elementos que les quería comentar. Creo que hay una ronda de preguntas ahora al final. Agradezco a Corsalud por esta invitación que le he hecho a la Universidad Internacional SEC, quienes me permitieron exponer estas ideas en las cuales básicamente he querido hacer un resumen de cómo nuestra cosmovisión antes de la pandemia se encuentra hoy en día, en la cual he podido mostrar que hemos evolucionado y también puede ser que involucionemos, volvamos a los viejos modelos pero con mascarilla, como se dice hoy en día. También hemos visto definiciones claras de lo que es la transformación digital, espero haber roto mitos e ideas, mostrar que la innovación es un instrumento de acción y por último compartir las nuevas formas de enfrentar y apalancar de forma innovadora, gracias a la transformación digital, los objetivos de desarrollo sostenible. Les doy las gracias a quienes me han escuchado, agradezco nuevamente a Corsalud, a la Universidad Internacional SEC y a la Business School de la Universidad Internacional SEC, de la cual soy profesor, por permitirme compartir estas ideas y dejaría la ronda de preguntas abierta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Cristian, por esta excelente cátedra, interesante intervención. Creo que, bueno, nos tuvo que quedar bastante claro lo que es la innovación y además dejamos atrás muchos mitos que aquí fueron totalmente aclarados. Entonces, bueno, vamos a darle paso a las preguntas. Por aquí tenemos 2 preguntas en el chat. La primera dice, nos la formuló Ferney Paso, dice, buenos días, tengo una inquietud. ¿Cómo pueden los programas de un país promover sistemáticamente el fomento de la innovación digital con la posibilidad de impactar y llegar a todos los estratos sociales de alguna manera? Ok, Feney. Mira, a ver, hay 2 formas de verlo, ¿ya? La ideal es que primero debemos partir de la base de que cuando nosotros queremos conseguir esta promoción sistemática, como tú dices, del fomento de la innovación digital o de la innovación en general, para llegar a todos los estratos sociales, debemos cambiar nuestra forma de medición. Yo te voy a decir un ejemplo para tenerlo claro. ¿Alguien ha visto si en algún lado del planeta, o más de 3 países en el planeta, pusieron como indicador de combate a la pandemia mortandad 0? Yo diría que no son muchos, si quiero ser soñador. Si me pongo más realista, diría que ningún país en el planeta puso como meta muerte 0 en su país. Todos nos concentramos en temas económicos, reactivación económica, promover financiamiento económico, traer fondos
bajo el viejo modelo de distribuyo los fondos a través de actores intermedios, con lo cual el dinero que los grandes financistas internacionales destinan para innovación pasa por agentes intermediarios, que si bien promueven la innovación, comúnmente se están quedando con el 30, 40, 50% de todo ese financiamiento, llega muy poco al final. Si cambiamos esos indicadores o eliminamos estas cosas, hoy día la innovación digital nos permite ir directo al beneficiario, obviamente vamos a poder llegar e impactar en todos los estratos sociales. Y algo muy importante, eliminar del lenguaje estas clasificaciones que hacemos nosotros, como es, que tú perteneces a la comunidad LGTB. No, o sea, tú eres una persona, un ciudadano, un cliente que tiene los mismos derechos y no tengo, o sea, tendrás a lo mejor unas necesidades distintas, pero no es lo mismo que pertenezca a otra comunidad. La comunidad somos todos en este planeta. Esa es la mejor forma de cambiarlo. Ahora, obviamente, por lo visto, en estos 14, 15 meses que han pasado, estas cosas puede ser que estén volviendo a los viejos modelos simplemente con mascarilla. Entonces, una cosa es repensar la política pública y algo es muy difícil. Te lo digo porque yo también fui funcionario público, fui subsecretario, y en particular de gobierno electrónico en el Ecuador, y es que a veces al ciudadano le pedimos cosas que no debe, porque entiendo que tu pregunta tiene algo de gestión pública, a veces le exigimos al ciudadano que se comporte de cierta manera. Le decimos, no, que el ciudadano debe participar. El ciudadano lo que quiere es que el gobierno no sea corrupto y no tengo por qué monitorearme que no seas corrupto. Yo no tengo por qué saber si llegas a todos los estratos. Tu función llegar a todos los estratos. Entonces también ese es otro modelo que hay que cambiar. Muchas gracias. Por acá tenemos otra inquietud de Vanessa Mejía. Dice, ¿cómo puede un país en vía de desarrollo apuntarle a la transformación digital teniendo en cuenta la desigualdad de condiciones y la poca posibilidad de acceso a servicios básicos inalienables en comparación a otros países de primer mundo? ¿Cómo desde los ODS se visiona esa transformación digital puntualmente para estos países? Ya, a ver, está el objetivo 9, que es el de innovación, que lo que busca es actuar innovadoramente. Para mí quizás el objetivo 9 debería dar lugar al objetivo 18, que es innovar de forma continua, pero está ahí en el número 9. Me voy a la segunda parte de la pregunta. ¿Cómo desde los ODS se visiona la transformación digital puntualmente para estos países? A ver, no es que la ODS está pensando en la transformación digital. De hecho, los ODS no pueden limitarse a la transformación digital. Yo dije inicialmente la transformación digital está actuando de cierta manera con un tipo de tecnología muy particular. Luego hay muchísimas otras tecnologías. Las tecnologías financieras, las tecnologías mecánicas, electromecánicas, etcétera, que digitales o no están funcionando. Desde el objetivo 9 debería apalancarse. ¿Ya? Debería apalancarse. Porque así como yo he hecho esta presentación, desde la transformación digital se puede hacer desde otros ámbitos también. Entonces, ¿cómo desde los ODS se visiona esa transformación digital? Mira, no es que lo esté visionando, sino que existe un objetivo que dice aprovecha, o mejor dicho, ponte innovador para hacer ciertas cosas. Y como dije inicialmente, la transformación digital puede dar lugar a innovaciones, como no, pero lo que te está diciendo el objetivo no es toma cualquier cosa que esté ahora presente, llámese transformación digital o no, ¿ya? Y úsalo de manera innovadora para presentar estos nuevos modelos que yo te estoy planteando, que yo expuse, mejor dicho, al final de esta presentación. Ahora me voy a la primera parte de la pregunta. ¿Cómo puede un país en vía de desarrollo apuntarse a la transformación digital teniendo en cuenta la desigualdad de condiciones? A ver, cuando hablamos de transformación digital, yo les dije, esto no es un tema de tecnología, es un tema de estrategia y de personas, y de saber usar la tecnología. Hay países en África que están usando la transformación digital, por ejemplo, a través de sus teléfonos tradicionales. Hacen negocios bancarios con los teléfonos no inteligentes, con SMS. Hay soluciones para esos países. El problema es que nos han vendido, y aquí tengo que decir algo bastante anecdótico, y lo digo yo como consultor, que lo veo a diario, y es que cuando uno ve definiciones de transformación digital, y esto, lo voy a decir, no solamente lo digo yo, está escrito en textos que han investigado el tema. Las definiciones de transformación digital vienen de consultoras, donde la definición lo que busca es venderte grandes plataformas, grandes servicios tecnológicos, grandes arquitecturas, y lo que se busca es eso. Nosotros debemos mirar la transformación digital desde la función que debemos esperar de ella, que es satisfacer ciertas soluciones con los recursos tecnológicos a mano. Tú mencionas África, hay muchos países asiáticos que lo están pasando muy mal en este minuto. Latinoamérica no está lejos
de lo que estamos viviendo. Lo hemos vivido en nuestros países, lo tenemos muy cerca, ¿ya? Y en este caso, la distribución de recursos obviamente tiene que hacerse con las tecnologías disponibles. ¿Por qué te lo digo también? Porque también en esto de la transformación digital hay que ser inteligente y hay que ser, como se dice, aplicar innovación jurídica. La innovación jurídica es encontrar el camino para desplegar soluciones siguiendo las normativas que existen, sin esperar años. Porque mucha gente dice, mira, es que para hacer esto hay que cambiar una ley. A ver, una ley se cambia rápido o se cambia en 5 años, pero uno nunca lo sabe. Pero la persona necesita la solución hoy. Si aplica innovación jurídica, tú puedes encontrar mecanismos que permitan llegar con recursos a muchos sitios, acelerar infraestructura, etc. El tema nuevamente pasa porque tanto el sector público como privado deben actuar con esta nueva visión que se está manejando. Ahora, en este minuto existe, dije yo, toda la geopolítica digital y sanitaria, está toda la geopolítica del agua que se está dando, la geopolítica de las patentes, que eso va a hacer nuevamente que se remueva todo. Eso es lo que te puedo comentar a nivel general. Entiendo que son recursos básicos inalienables, ¿ya? Son derechos fundamentales en algunos países como a nivel constitucional, pero claro, como le decía recién, hace un rato atrás, hay que innovar para llegar donde la innovación no está llegando. Y te digo, ese es un reto muy, muy difícil. Muchísimas gracias, profesor Cristian, por darle respuesta a las inquietudes de los asistentes. No sé si surge alguna otra pregunta, alguna inquietud, algún aporte adicional. Bienvenidos sean. Tienen el micrófono abierto. Les recuerdo la importancia de registrar su asistencia en los links que estamos compartiendo aquí en el chat de la reunión. Pueden diligenciarlos para mantenerlos informados de todos estos espacios de información académica. Bueno, no tenemos más preguntas hasta el momento. Doctor Cristian, quiero agradecerle de antemano a la Red Colombiana de Internacionalización por hacer posible estos espacios de afianzamiento, de empoderamiento también, de estos espacios académicos que hacen que fortalezcamos nuestro conocimiento, nuestro hacer y además fortalecer también nuestros perfiles profesionales. Muchísimas gracias a UICEC también por apoyar estos espacios. Por supuesto, al profesor Cristian que nos acompañó hoy en tan magnífica ponencia. Y bueno, esta es su casa, nuestras puertas quedan abiertas y aquí todos, digamos, estamos muy agradecidos con usted por esta intervención. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Pueden realizar Bueno, el doctor Iván Guzmán le está dando las gracias al profesor Cristian. Registren su asistencia, por favor, en el link que les dejamos acá en el chat de la reunión. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por su tiempo, por su atención y que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias. Gracias, buen día a todos y cuidarse mucho. Carlos Eduardo, bueno, que gracias por tan valiosa información, que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí y nos place que hayan quedado súper satisfechos con esta magistral ponencia. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.